cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave, en la 92.9 y radiolaclave.cl. Día miércoles, 8:01, 14 de mayo. Bienvenidos a esta Hora Clave. Soy Fran Huerta y como siempre estamos aquí con mi compañero Carlos Greich. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué clase de Londres es este? Ay, sí, muy nebuloso. Oye, pero la ¿En qué minuto parece Mary Poppins? Claro, por ejemplo. Con su paraguas. Mucha niebla, mucha neblina en distintos lugares, ustedes saben, ¿no? Ya en los matinales se pelean por explicar todos los conductores qué es la diferencia entre neblina y niebla. ¿Y cuál es? Que es la distancia a la que tú puedes ver, ¿no? Niebla, tú puedes ver a muy poca distancia, neblina ya puedes ver un poco más lejos. Siempre está en esas discusiones. Ayer yo te preguntaba, ¿se dice nieva o neva? Claro, también. Conceptos. Pero bueno, lo cierto aquí es la diferencia de cada significado. Exactamente. Y hay 8,4 grados en Santiago. Hay alerta ambiental, ojo, atención para quienes estén también desplazándose, aunque la restricción vehicular se mantiene para hoy con los automóviles con sello verde 01 y sin sello verde 01, 2 y 3. Alerta ambiental en el colegio era como, no hay educación física. Claro. Sí. ¿Eso era o no? Para los que buscaban una ventana libre, esa misma. Yo era de esa. No, pero qué increíble cómo cambia uno. Vemos algunos que en un minuto odiábamos educación física y ahora quedaríamos por más tiempo para hacer ejercicio. En mi época se llamaba gimnasia. ¿Y la revista de gimnasia? ¿En tu época no? No, en mi época era educación física. Ya era educación física. Sí, ya había pasado. ¿Y era castellano o lenguaje? No, lenguaje y comunicación. Mira, ¿viste? Sí. Hay tantos ramos también que han ido cambiando. Actualícennos a través de nuestras redes sociales también. Nosotros aquí con Carlos a veces nos quedamos medio al margen. Sí. Oye, mucho frío también, abríguese, porque la temperatura máxima para hoy pronosticada es de 21 grados, que uno dice, rico, agradable. No, pero dura como 15 minutos. 21 de mayo. O sea, 21 claro. En mayo. No es la fecha. Sí. 21 grados en mayo es diferente a los 21 en marzo, así que hay que abrigarse. Sí, Iván Torres en la tele está diciendo que se aproxima un río atmosférico. Eso es como lluvia, viento y una cuestión bien catastrófica. Tú sabes todas esas terminologías. Sí. Es que uno aquí en la radio no cacha mucho, pero claro, estamos adentro. Estamos adentro, siempre encerrados, es verdad. Y he escuchado a otros colegas que sí, pues nos pasa que estamos en el estudio y mira, hasta el Rumpi que hace los programas de su casa o estos conductores ahora que tienen teletrabajo también están encerrados, así que no se ve mucho. Sí, pero bueno, este río atmosférico se supone que trae esas cosas, lluvia, viento, no sé a qué regiones sí específicamente, pero parece que en la zona central algo va a caer en los próximos días. Vamos a ver cómo continúa el tiempo y nosotros también tenemos muchas noticias que darte, que compartir y que analizar junto a ti. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. La clave 1 obviamente habla de los coletazos de Procultura. Alberto Larraín, el fundador de esta organización, negó que existiera financiamiento a la campaña presidencial del mandatario Gabriel Boric y señaló que varios proyectos fueron promovidos bajo la administración del expresidente Piñera. Declaraciones que causaron la reacción de la candidata presidencial Evelyn Matei, que señaló que son una tropa de frescos, comillas, y que la fundación de este señor, otra vez comillas, recibió como 150 millones de pesos en el último año de Piñera, dijo Matei, y después recibió 6.000 millones en este gobierno, entre otras reacciones. Clave 2, la entrega de cifras erróneas por parte del Ejecutivo sobre la captura industrial de merluza común proporcionadas por el subsecretario de Pesca Julio Salas complicó la tramitación del proyecto de fraccionamiento pesquero que no alcanzó la unanimidad en la votación para que se reduzca la cuota industrial al 48% y aumentar la de los pescadores artesanales al 52%. Ante el error, el gobierno propuso reabrir la discusión y volver a votar el fraccionamiento de la merluza común. En la clave 3, este martes se confirmó el fallecimiento del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, a sus 89 años. El llamado presidente más pobre del mundo y un referente de la izquierda latinoamericana. La noticia se dio a conocer luego de que hace días su esposa informara que se encontraba en la etapa terminal de un cáncer de esófago.
Clave 4. Universidad de Chile goleó por 4-0 a Carabobo por Copa Libertadores, ilusionándola con clasificar a los octavos de final del certamen. En tanto, Colo-Colo enfrenta hoy a Racing de visita en Argentina y necesita ganar para poder tener esperanzas de clasificar a la Copa Sudamericana. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. El contexto también nos lo entregas tú a través de nuestras redes sociales. En YouTube somos Radio La Clave y en todos lados así nos puedes buscar, así de simple, y estamos conectados y leyéndote como todos los días. Sí, y además recuerden que estamos sorteando un libro de Editorial Planeta el día viernes. Ya nos lo van a traer ahí para que se los mostremos, pero les contamos que todos los días publicamos las claves del día en Instagram, sí. @Radio La Clave, y allí ustedes escriben. Hoy estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser recordado Pepe Mujica, por ejemplo, dentro de las claves? Qué difícil pregunta, porque ya lo vamos a estar analizando dentro de nuestras noticias ahí en extenso, pero hay hartas frases que dejó para la historia. Frases, ideas, sí, varias de esas. Increíble. Bueno, sigan comentándonos entonces y recuerden que el día viernes estamos entregando un libro a todos quienes nos comenten. Leonardo Arayano, por ejemplo, nos dice a esta hora: saludos para todos, que sea un buen programa, igual un buen día para ti, Leonardo. Jaime Pérez, como siempre, está ahí muy actualizado respecto a las noticias y dice: en Santiago 8 grados en estos momentos con cielo nublado ahí respecto a esta niebla de la que también nos detallaba Carlos. Y mira, Claudio Cornejo ahí en el traspaso de Metrópolis AM dice: perdiendo con Limache, ganarle a Racing. Difícil para Colo-Colo. Ahora, los titulares de hoy son esos que a nuestra productora Estela le encanta escribir, porque gran victoria de la U. Sí. A Jesús también le encanta escuchar esos titulares sobre esas claves del día. Así es que felices, ¿ah? Sí, de todas maneras. No es solo la noticia, es el contexto. Esto es Hora Clave. El contexto también nos lo da la noticia que hemos abordado durante estos últimos días, todo lo que tiene que ver con Procultura, la arista dentro del caso convenios, caso fundaciones. Sí, y porque además hubo una declaración pública de Alberto Larraín en la que niega categóricamente que Procultura, de la cual fue además fundador, haya destinado recursos a las campañas políticas y especialmente a la de Gabriel Boric. Se habla también de la de Claudio Rego, ya ayer lo hablábamos ampliamente, pero especialmente hace énfasis en lo de Gabriel Boric, obviamente Alberto Larraín, por tratarse del mandatario. Dice: nunca se generó financiamiento desde la Fundación Procultura a la campaña de Gabriel Boric ni a ninguna otra campaña. La Fundación Procultura no tenía adherencia política. Por el contrario, dice esta declaración de Larraín, tenía la convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para que el trabajo en las zonas más vulnerables se realizara. 14 años de funcionamiento para Procultura hasta ahora, y dice Larraín que nunca había tenido problemas de rendición. Hasta ahora, vaya problema. Sí, un gran problema no solo para Alberto Larraín, sino que para todo este gobierno. Convengamos, el presidente Boric debe haberse tomado la cabeza durante su gira en Asia, porque ha dado muchísimo de qué hablar, todo el manejo. Bueno, sin ir más lejos, también ayer conversábamos los vínculos y que es parte de, o debería en algún minuto ser parte de una investigación de Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana y bueno, de Santiago. Y cómo van estas influencias involucrándose unos con otros. Sí, y en medio de uno diría error no forzado, ¿no? O error forzado, no tengo idea, pero error, básicamente. Aparentemente parece eso, ¿no? La declaración del Frente Amplio, y lo digo así de categórico porque después de la declaración del Frente Amplio, hablando, ¿no?, de este espionaje político a través de las llamadas, de inmediato aparecen voces disidentes a esa declaración desde el propio Frente Amplio. Es decir, el gobierno no ha estado alineado y viene viajando de vuelta a Gabriel Boric, va a llegar de vuelta de su gira a responder nuevamente ante la prensa sobre este alineamiento respecto de que él caiga quien caiga, de que tiene que seguir su curso la vía judicial. Ayer Carolina Toá habló, ¿no?, de la sede judicial, para referirse que la justicia es la que tiene que definir todo esto. Y en medio de eso, el Frente Amplio saca este comunicado que al menos de manera preliminar parece súper atarantado. Un lineamiento dentro del Frente Amplio que ayer lo conversábamos, el mismo alcalde Tomás
Tomás Bodanovich, que está dentro de la campaña de Gonzalo Vinter, se desmarcó de decir que aquí hay un interés político, que por otra parte también el mismo Gonzalo Vinter lo dijo en Tolerancia Cero y le preguntaban en un minuto, ayer no alcanzamos a decirlo, pero el lunes en Tolerancia Cero cuesta acomodarse al horario nuevo de Tolerancia Cero, uno siempre asume que eran los 2 domingos, pero le pregunta ¿cuál es su perspectiva de Alberto Larraín? Y él dice, pero ¿qué es esa pregunta? Obviamente mala. Claro. Me cae pésimo, una cosa así. Faltó poco. Porque claro, o sea, la grande que también han dejado estos vínculos, bueno, la misma conversación entre su ex esposa, Uneus, y Boric, digamos, en su minuto, más allá de que el presidente dice que no había nada que esconder, fue lo que también destapa esta olla en los últimos días. Sí, vamos a revisar las declaraciones de la vocera de gobierno ayer, enfática, ¿no? Refiriéndose a Alberto Larraín, desmarcándose ya de manera tajante, muy categórica de la figura del exdirector de Procultura. Y si el señor Larraín es responsable, que le caiga todo el peso a la ley. Esa es la única postura que tenemos nosotros desde el gobierno. ¿Usted cree que esto responde a su estrategia jurídica, el tratar de también... Le insisto, yo, vocera de gobierno, nosotros hemos dicho todo lo que tenemos que decir respecto a este caso, y si hay responsables, esos responsables que paguen. Si el señor Larraín es responsable de algo, que se investigue y que se apliquen las sanciones que correspondan. La ministra subrogante, vocera de gobierno, Aysén Echeverry, con esas declaraciones que también enmarcan no solo su perspectiva, sino que la de todo el gobierno del presidente. Sí, mientras tanto hay un recurso de amparo que ha puesto Josefina Uneus, la ex esposa de Alberto Larraín, justamente para declarar la ilegalidad de estas escuchas telefónicas. Sí. De que las escuchas telefónicas como recurso sean declaradas un recurso no propio de la investigación y por lo tanto sean desestimadas finalmente por la jueza. Ese recurso es un recurso de amparo, del cual también el Patricio Cooper ahora se hace cargo, digamos, oponiéndose a esta medida, porque claro, el fiscal tiene que defender sus pruebas, entonces por eso él dice, no, esto es legal. Josefina Uneus lo que busca es decir que es ilegal, porque además dice, es a mi teléfono, yo soy la ex esposa, no tengo relación con Larraín en estos términos, en una serie de conversaciones personales, dice Josefina Uneus. Claro, el punto es que los investigadores, cuando le pinchan el teléfono a Josefina Uneus, lo que hacen es ver que ese teléfono, el titular, era Alberto Larraín y no Josefina Uneus. Claro. Entonces ellos piensan que este teléfono pinchado iba a ser vital y fundamental porque era de Alberto Larraín. Ese argumento es el que también Uneus dice es válido para declarar la ilegalidad de estas escuchas telefónicas. Uh-huh. Sí, dentro de también, bueno, estas declaraciones que escuchábamos de la ministra Echeverry, destacó que el gobierno tiene una agenda clara y definiciones, trabajos, transformaciones. Esto es parte del ejercicio natural de las instituciones y su funcionamiento. Y también destacó que cree que tienen que ser muy claros con esto. Las instituciones además tienen que hacer su tarea y tienen que investigar, y respecto de las investigaciones judiciales hay que evitar utilizarlas por razones políticas. Sí, recordemos que la jueza había justificado ya el pinchazo a esta llamada entre Uneus y Boric, diciendo que no existe ninguna amenaza porque después de saber la conversación telefónica, después de que se filtrase la conversación telefónica entre el presidente y Josefina Uneus, vino toda una serie de debates respecto de cuánto procede, digamos, estos llamados telefónicos y cuánto eventualmente sí se pueden considerar como pruebas. Hace rato que viene el debate instalado sobre no solo las escuchas telefónicas, sino también la filtración y el conocimiento de chats personales en distintas redes de conversación, WhatsApp, qué sé yo, Signal, y cuánto realmente pueden ser considerados pruebas o no. En este caso, al menos, hay una serie de antecedentes que para la jueza indican que sí hay aportes a la causa. Y eso es lo que, por otro lado, Josefina Uneus está tratando de desestimar. Y en paralelo, en términos políticos nada más, la oposición insiste en que caiga quien caiga, tiene que hacer responder también, incluso al propio presidente Gabriel Boric en algunos términos. Hay que ver ahí también después cuánto se hace parte el propio presidente de estos cuestionamientos cuando llegue de su gira. Sí, poquito rato va a tener porque va al funeral de Pepe Mujica. También. Entonces se va a pronunciar ahí, en el minuto que va a la moneda y sale, digamos, para este nuevo viaje. Quizás no. O va a esperar a la vuelta de Uruguay. Claro, habrá que ver qué ocurre. Pero cada minuto vale oro.
Exactamente. Vamos a el mismo revisar, Pepe Mujica lo dijo, entonces imagínate. Sí, absolutamente. Pues se puede hacer parte también de eso. Sí. Oye, bueno, el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI es una de las voces que también dice, bueno, en el gobierno tienen que salir a responder esto. Ojo, ayer hubo una reunión entre los gobernadores y La Moneda, con el ministro Elizalde. Los gobernadores también están un poquito saltones. Obvio. Porque se les está cuestionando mucho cuál fue su rol también en distintas regiones. Entre ellas, por ejemplo, la región de Magallanes, a propósito que ayer hablábamos con el alcalde de Punta Arenas. No alcanzamos a preguntarle por esto, pero sí, claramente el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, también está dentro de esta relación que hubo con Procultura, aunque lo que dice en el caso de Flies de Magallanes, lo que dice es que él no alcanza a hacer ningún tipo de trato porque él se da cuenta de ciertos visos de irregularidad. Pero bueno, eso es parte de lo que más adelante se conocerá. Revisemos las declaraciones del diputado Juan Antonio Coloma. Lo mismo que dice Alberto Larraín es lo que está diciendo el gobierno el día de hoy. Si aquí es obvio que hay una respuesta concertada para intentar cambiar el foco del tema. Se multiplicaron por 15 veces los recursos que recibió Alberto Larraín. Tenía cercanía ideológica y amistad con el presidente de la República, con el presidente en su momento de Convergencia Social, con los candidatos del Frente Amplio. Aquí lo que hay es que hubo un modus operandi, que se creaban fundaciones para defraudar al fisco. Ahí escuchábamos entonces estas declaraciones y bueno, como tú decías, Carlos, continúa entonces continúan las reuniones, continúa la conversación durante esta jornada también para ir esclareciendo cada uno de los detalles. Sí, y en medio de un periodo crucial en términos políticos, porque se acercan las primarias, ya de aquí en más las candidaturas políticas tendrán que enfrentarse al debate público, a las preguntas de la prensa, a los cuestionamientos políticos cruzados y especialmente en el oficialismo que van a salir a estas primarias y seguramente esto que ha pasado con Procultura y todos estos antecedentes que se han ido conociendo van a terminar siendo parte esencial de cualquier debate en torno a estas candidaturas de las primarias. Se enrarece el ambiente para el oficialismo con este caso. Es lo que decía de hecho Josefina Uneus en una conversación con Marta Lagos, con su mamá. Sí. Decía, bueno, buscaron empatar, ¿no?, el caso de Hermosilla con nosotros, decía en esa conversación. Sí. Y además muy difícil el escenario para cada uno de los presidenciales del oficialismo, porque, bueno, Jaime Mulet quizás queda un poco de lado, pero Gonzalo Vinter por el partido, desde el Frente Amplio, y Carolina Toá y Janet Jara, convengamos que también fueron ministras de este gobierno, entonces claro, ahí hay un marco en el que la gente también vincula todo lo que tiene que ver con el caso Fundaciones y bueno. Es una responsabilidad institucional de la que tienen que responder eventualmente. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza. Esto es una apología de la sobriedad. Ahí escuchábamos una de las cuantas frases que quedarán para siempre en la historia de José Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, un revolucionario tranquilo, como así lo catalogan muchos medios en el mundo entero, el exguerrillero y símbolo también de la izquierda latinoamericana que padeció de cáncer y que también falleció debido a este mal que no quiso durante estos últimos meses llevar a quizás a algún centro de salud, a alguna clínica, y falleció en su propia casa. Claro, se estaba tratando, pero ya era solo con cuidados paliativos, dado el avance de su cáncer. En enero de este año ya él había dicho precisamente que había extendido el cáncer, sus efectos sobre su cuerpo, especialmente el hígado también, que es uno de los órganos más vulnerables ante este tipo de males. Un Pepe Mujica que ha dejado una huella no solo a nivel local en Uruguay, sino que hablamos del Pepe Mujica del siglo XXI, porque recordemos que el Pepe Mujica del siglo XX era más bien conocido por su pasado como Tupamaru, como guerrillero en la lucha armada, una lucha violenta. Después él fue parte de los prisioneros de la época militar en Uruguay, pero en rigor aquel legado del que todos han hablado ayer tiene su raíz y su fortaleza en lo que ha hecho como líder político de la izquierda latinoamericana en el siglo XXI, especialmente después, un poco antes y después de ser presidente. Fue presidente entre el 2010 y el 2015. En esos 5 años, él generó también diversas políticas de apertura
Todos recuerdan, por supuesto, lo que ha ocurrido con el consumo de cannabis y la habilitación en Uruguay para hacerlo, la legislación bastante abierta sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario. Todas esas políticas fueron implementadas durante un Pepe Mujica que impulsó esto, pero que en Uruguay además tuvo bastante colchón para hacerlo, porque los uruguayos tienen una cultura cívica muy distinta a veces al resto de Latinoamérica, donde se van respetando las transiciones. Han pasado en Uruguay de gobiernos de izquierda a derecha y han respetado ciertos legados, ciertas propuestas con debates súper alto de ideas. Súper admirable en ese sentido también toda la cultura cívica de los uruguayos. Totalmente, su perspectiva y su consecuencia también respecto a las materias económicas, y es así como puede ser recordado eternamente como el presidente más pobre del mundo, un presidente que en su minuto donaba el 90% de su sueldo cuando fue mandatario, y lo explicó en diversas entrevistas. No deja de llamar la atención que Pepe Mujica, cada vez que entregaba una declaración, entregaba palabras nuevas. Tantas entrevistas que dio, tantas conversaciones en privado también con el mismo presidente Boric y cuantos otros mandatarios, y a pesar de que su foco era el mismo, hablando del respeto a la vida, de aprovechar cada minuto, y también como esto lo hizo desde la política durante muchos años. Sin lugar a dudas, él tenía todo muy claro, y no repetía las frases. Impresionante como cada vez le daba una perspectiva nueva, y eso también, nos llena a nosotros como periodistas y como comunicadores de un sinfín de frases que quedan para la historia. Sí, dice, aquellos que me llaman así respecto de la definición de pobreza, ¿no? Ellos son los realmente pobres, dice. Mi definición de pobreza es de aquellos que necesitan demasiadas cosas, porque quienes necesitan demasiado nunca están satisfechos, dice en una entrevista, por ejemplo, a la cadena Al Jazeera, cuando le preguntaban por esto del 90% de su sueldo. Él dice, gano más de lo que necesito. Sí. Ese testimonio de consecuencia de su discurso respecto de sus hechos es aquello que muchas veces se le pide a otros líderes, especialmente de la izquierda en general. Pero también es cierto que es una situación muy aislada la de Pepe Mujica, porque hay muchos casos en los que uno entiende no se puede desligar una realidad económica de un mandatario, de un líder político respecto de sus ideas, digamos. Sí, él sabía que era un caso aislado, que era un caso particular, más allá de reunirse con diversos líderes de las izquierdas en Latinoamérica, por sobre todo en sus últimos meses. Una de las frases que fueron más destacadas ayer, tras conocer su deceso, dijo a El Medio del País en octubre: yo me dediqué a cambiar el mundo y no cambió un carajo, pero estuve entretenido y le di un sentido a mi vida. Moriré feliz. Gasté soñando, peleando, luchando. Me cagaron a palos y todo lo demás. No importa, no tengo cuentas a cobrar. Sí, hasta ayer había reacciones muy a la uruguaya, muy mesuradas. Los uruguayos uno los ve sacados en la cancha de fútbol, digamos. Fuera de la cancha de fútbol, los uruguayos son el pueblo más apacible que puede haber. Son más tranquilos que nada. Y ayer le preguntaba yo a algunos colegas uruguayos cuáles eran las reacciones, si había reacciones multitudinarias, y ayer a primera hora no las había todavía. Mira. Había más bien un recogimiento, para quienes obviamente seguían la línea de Pepe Mujica. Hay personas que no necesariamente comulgan con sus ideas. Y en rigor, las personas llegaron algunas a la chacra, pero todo muy, muy tranquilo. Hoy debiese haber ya manifestaciones de mayor, masividad, siendo más multitudinarias, especialmente con aquellas personas que fueron afines al Frente Amplio, primero, que fue el último bastión político de Pepe Mujica, y también a todo el resto de la izquierda latinoamericana. Nos imaginamos que Lula da Silva, por ejemplo, podría estar presente. Nos imaginamos que, ya sabemos, el propio presidente Boric y algunos otros líderes de la izquierda de distintos países que fueron, que lo visitaron en sus últimos años de vida ahí en la chacra, y que fueron también de una u otra forma guiados, ¿no? Quizás la historia va a decir cuánto más allá llega el legado de Pepe Mujica para la izquierda, porque también allí habrá que ver también cuánto la izquierda toma esas ideas y las hace propias. A veces hay más discursos que hechos, pero seguramente en los próximos años veremos con perspectiva cuánto Pepe Mujica influyó en determinados actos, acciones políticas que implementa la izquierda en distintos lugares del mundo. Quizás no
tanto a través de los años. Sería bonito un gesto por parte de las derechas, ver el respeto que también es transversal hacia Pepe Mujica, más allá de ser una figura súper respetada no solo en las izquierdas de Latinoamérica, sino que en el mundo entero. Muchos medios también lo han catalogado así, sino que también desde la derecha en Chile también ha tenido una recepción, su muerte y también un respeto durante toda su carrera bastante amplia. Eso, bueno, también observábamos ayer cómo cada uno de los mandatarios, cada uno de los candidatos también presidenciales aquí en nuestro país le entregaban sus palabras, y el primer tuit desde donde nos enteramos de esta noticia, de hecho ayer aquí en este mismo espacio nosotros decíamos, está en sus últimos días, ya se sabía que estaba en una etapa terminal Pepe Mujica, pero fue el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, que a través de un tuit comunicó que Pepe Mujica había fallecido, y una de sus palabras fue: te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Sí, a propósito de candidatos, en la tarde Evelyn Matei escribió. Sí. Y muchas personas obviamente le reprocharon sus palabras por ser básicamente la candidata presidencial del sector opuesto a Pepe Mujica. Pero viste, hay un respeto ahí, sí, por parte de la derecha. Lamentamos el fallecimiento del expresidente José Mujica, dice Evelyn Matei, transmitimos nuestras condolencias al pueblo uruguayo por la pérdida de un hombre querido y respetado. Y además lo que dice Evelyn Matei es: deja un legado de austeridad, sencillez y coherencia entre su pensamiento y su forma de vida, que es eso que muchas veces la derecha le pide a la izquierda, ¿no? Claro, es como un tirón de oreja igual. Pero a veces también pasa dentro del estereotipo, ¿no? De que digamos, históricamente el comunismo y el socialismo tienen ciertas prerrogativas de distribución de la riqueza. Sobre todo el comunismo, lo decía Janet Jara aquí con nosotros. Pero en rigor, claro, en una vida como la de hoy, también hay ciertos estereotipos que se le piden a algunos personeros de izquierda. Ahora, aún así, Pepe Mujica lo encarnó perfectamente de acuerdo a lo que él quiso vivir en estos 89 años. En una consecuencia absoluta, pero que él también, claro, decía, yo soy un caso en particular, y bueno, más allá de que las personas que estaban a su alrededor, como tú decías, un Lula o un mismo Gabriel Boric, siguieran sus mismos pasos, él fue enfático en decir: sean buenos, aunque eso no sea siempre bien evaluado o no tenga tantos réditos. Sí o sí hay que ser buenos, y yo creo que ese es el mayor legado, y aprovechar cada segundo de la vida. El mismo Pepe Mujica lo dijo cuántas veces: yo me voy a morir tranquilo. Y lo que él decía del amor, que en cuántas ocasiones le preguntaban sobre la felicidad, sobre el amor, y él decía que en un inicio, que en la juventud, el amor es el motor de la vida, pero ya en sus últimos años el amor se volvió una dulce costumbre. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Y a esta hora saludamos a Amati, que es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y a esta hora también puedes darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así tienes tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. Día miércoles, ¿con qué nos vas a sorprender hoy, Carlos? Tú usas ChatGPT, ¿no? Para guiarte, para tomar decisiones, por ejemplo. Te digo algo, lo ocupo poco. Ya. Muy poco, soy a la antigua, yo soy una señora. Una SOA. Mira, ahí siguiendo el legado de Pepe Mujica, así ¿sí? Como yo soy de la libretita, ya. Yo soy de la teterita, del matecito, ya. Sí, hay cosas que permanecen. No, ChatGPT no le hago. Ya, pero hay mucha gente que sí lo hace. Sí, encuentro entretenido los que lo hacen, lo respeto, pero... Y hay gente que lleva el ChatGPT al extremo de guiar todas sus decisiones, incluso las más trascendentales. A todo. Y eso ocurrió en Grecia. Una mujer le pidió el divorcio a su marido después de que ChatGPT le revelara que este hombre le era infiel. ¿Pero cómo? ChatGPT le dijo: tu marido es infiel. Claro, juntó pruebas y toda la cosa ahí, Juan PDI. Lo que pasa es que, claro, lo que hizo el prompt, digamos, lo que le pidió esta mujer a ChatGPT es que interpretara una lectura de su taza de café. ¿No? Que se usa, ¿no? Esto de leer el café, y a través de la lectura del café, la borla, uno entiende que se pueden leer cosas de la vida. Como Lucho Jara, que lee las caracolas. También. Cada uno cree lo que quiere. Lucho Jara ahora le va a pedir a ChatGPT. A lo mejor siempre lo hizo. Pero en inglés. Bueno, lo cierto es que, según el esposo... A lo mejor sale mejor el prompt en inglés, no sé.
Según el esposo de esta mujer en Grecia, la relación de pareja dio un giro radical cuando la esposa, en un momento de humor, o sea, esto partió como una broma, le pidió a OpenAI, al chatbot ChatGPT, que interpretara los pozos de café como una tendencia viral. Y concluyó esto que el hombre tenía una aventura. Analizó varios cafés y concluyó que la taza del esposo veía a una joven con la inicial E, en quien supuestamente pensó y entonces dijo, el deseo se hizo realidad, el deseo de Y ahí dijo, entonces, mi marido me engaña. Ya, entonces cuidado aquí todos los que dejen su taza de café, porque tanto café que se toma aquí en Radio La Clave, ojito, todo puede aquí ser traducido. Mira, lo que dice el marido: consideré innecesario explicar que eran tonterías y simplemente me reí. Sin embargo, la esposa creyó la respuesta de ChatGPT, decidió emprender acciones legales y entonces la crisis se hizo material y hay un divorcio de por medio. O sea, podríamos decir de que ya con esto, adiós tarotistas, adiós amigas, porque típico, yo creo que mi marido me engaña. No, sí, ya, busquemos las pruebas, listo, aquí ChatGPT. O sea, como dicen los colegas, se arruinó todo, ya nosotros no servimos para nada, que haga todo ChatGPT. Con el ChatGPT psicólogo, el ChatGPT locutor de radio. No, mira, a propósito de las cuantas frases que decía Pepe Mujica, que no puedo evitarlo, pero él decía que había que utilizar la herramienta de la inteligencia artificial, que teníamos que ser superiores a estos robots, como él le llamaba, y utilizarla a nuestro favor. Él no estaba en contra de esto. No, claro, pero bueno, ha llegado así de lejos, para imagínate, que tú veas. Bueno. Y a las 8:31 nos vamos a la pausa con música de Manuel García a propósito de Pepe Mujica y el legado que ha dejado también en la música. Amanece, esta canción preciosa que le hace Manuel García con un montón de detalles en su letra y bueno, la misma música también hace alusión a este Pepe siempre con su mate. Así es. Vamos a la pausa, 8:32 y regresamos.